las 10. A las 9. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar ahora con el penúltimo panel, dedicado a la relación entre la familia y la escuela. Antes de eso, quiero reiterar lo que dije ayer, pero ahora ya con la dirección electrónica, que todas las dudas, aclaraciones, opiniones, requerimientos que tengan los pueden hacer a esta dirección, y las cosas que hayan quedado oscuras o que les parezca que faltan en las exposiciones de los expertos, nos la pueden enviar también y nosotros se las vamos a transmitir para que puedan tener una respuesta. Aparte de esto, como la idea de este seminario nació del grupo latinoamericano, por considerar que Latinoamérica en especial tiene necesidad de estas lecciones, el grupo latinoamericano va a realizar mañana en la sala 9, a partir de las 10, una reunión de evaluación y conclusiones. Esa reunión va a ser en español, pero todos los que entiendan o hablen español, aunque no sean latinoamericanos, están invitados, porque creo que un análisis colectivo va a enriquecer las conclusiones que podamos sacar sobre lo que hemos oído y vamos a oír en este seminario. Yo voy a alterar un poco el tema de esta sesión, porque tenemos acá a Silvia Montoya, que es la directora del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, el UIS, y hoy hemos hablado, y ayer hemos hablado de calidad educativa, de evaluación, de los rankings, PISA, TIMSS, y yo no querría privarme de la presencia de Montoya, que además ha sido directora general de evaluación de la calidad educativa en Buenos Aires, para que nos explique estadísticamente qué importancia tiene en el mundo, qué función cumple, cuán extendidas están, cuáles son los elementos comunes de todos estos elementos: calidad, evaluación y rankings. Muchas gracias, embajador. Un gusto estar acá y sé que desde el principio han intentado, digamos, que las agendas coincidan para que podamos estar con ustedes. Y este es un tema muy importante, en la agenda internacional actual, el tema de aprendizajes y cómo medirlos, cuáles son los factores. Creo que el seminario recorre todos estos temas que son de la problemática. En esta nueva etapa que tenemos los Objetivos del Desarrollo Sustentable, o los SDGs como son en inglés, el tema del aprendizaje y que los niños estén en la escuela y que en la escuela además tengan un aprendizaje durante el periodo escolar, se ha convertido en un tema central de la agenda. Hay 10 y 11 indicadores globales, 5 de ellos se refieren a aprendizajes en diferentes dimensiones. No solamente lengua y matemáticas, sino también el aprendizaje para la ciudadanía, para el desarrollo sustentable, para el mundo del trabajo, para las habilidades computacionales y digitales, a diferencia de los objetivos anteriores que tenían más relacionados al acceso al sistema escolar y al estar en la escuela básica. Y entonces en este contexto, las pruebas internacionales de evaluación, que desafortunadamente, como usted ha mencionado, el ranking es uno de los temas que aparece asociado, aparece como uno de los objetivos y tendemos a mirar los resultados mirando dónde está nuestro país en el ranking y cómo se clasifica y estos temas que para muchos es como el que genera prurito. Pero estas evaluaciones internacionales a nivel regional, a nivel mundial, facilitan algunas de las cosas que hemos estado hoy escuchando. Facilitan procesos de comparación
que nos ayudan a ver métodos de qué pasa en Estonia, qué pasa en Singapur, qué están haciendo en otros países, qué es lo que está funcionando o qué es lo que no está funcionando. Y muchas de ellas también recogen información de prácticas al interior del sistema educativo. ¿Qué pasa en el aula? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa en las familias? Y en este sentido, incluso en el marco de indicadores que hay actualmente, se mira muchísimo también qué pasa en la familia, se le da un rol a la familia y a la complementación de la familia y cómo apoyan el proceso escolar. Entonces, este tema de la evaluación de los aprendizajes, obviamente, cuando uno evalúa y desde el punto estadístico, uno sabe que cuando uno elige un indicador, no está reflejando la realidad compleja de un fenómeno que es difícil de aislar, en este caso los aprendizajes, pero se intenta tener instrumentos que por lo menos sirvan para medir, para indicarnos dónde estamos y de medir aspectos que son relevantes y que además puedan ser comparados entre países, porque hay aspectos que son muy relacionados a culturas, a contextos que son difíciles. Entonces las evaluaciones estas de los aprendizajes cumplen un rol que es proveer insumos de política para el hacedor de política, para las familias, para entender dónde están y cómo conectarse con algunos temas que a lo mejor no es tan sencillo, facilitan el trabajo de muchos investigadores, bien utilizadas ayudan a los docentes y ayudan a fenómenos de práctica en el aula. Está documentado que en los países que han hecho uso intensivo de los resultados para entender los fenómenos, han tenido un impacto en las prácticas educativas, en las prácticas escolares, e incluso en un diferente recorrido de políticas. Por eso nosotros festejamos, digamos que como parte de esta agenda, el conjunto de países ha entendido que el medir los aprendizajes de alguna manera en toda su dimensión de la mejor manera posible es un tema central de agenda. PISA, TIMSS son, por supuesto, encuestas. Las encuestas tienen un margen de error y una encuesta universal tanto más. Pero cuando a través de los años hay una constante y hay una coincidencia entre una medición y otra, bueno, algo nos están diciendo y ese fue el origen de este seminario. Ahora, el PISA, TIMSS se basan en determinados métodos. ¿Las mediciones que ustedes hacen en el instituto coinciden con los resultados de estas mediciones? Bueno, en términos generales nosotros tenemos otro conjunto, un conjunto de indicadores que apoya, que va desde la preprimaria, desde de la infancia, al acceso a la escuela, a los niños que están afuera de la escuela, a dimensiones de equidad que son muy importantes. En el tema de aprendizaje nosotros realmente creemos que los métodos de trabajo y de cuidado en la comparación de los resultados de las organizaciones internacionales y la Asociación Internacional de Evaluación IEA o del OECD son buenos, como también son buenos los trabajos a nivel regional de muchas de las iniciativas regionales. El laboratorio de UNESCO hace un trabajo extraordinario, muchos años de tradición, décadas políticas, un grado de apoyo, sensibilidad política al contexto, entendimiento. Nosotros estamos a favor de las evaluaciones nacionales y también de la producción y de cuidado en esta recolección de datos. Por eso nosotros en nuestras estadísticas recolectamos también datos de las evaluaciones nacionales y tratamos de armonizarlos, pero definitivamente apoyamos y los resultados no son nada demasiado diferente de lo que vemos y que intuitivamente cuando los resultados se ven, los países en general tienden a entender por lo menos y a tener información sobre algunos fenómenos que a lo mejor no se recolecta, pero en general tiende a haber un proceso de reflexión alrededor de los resultados y las estadísticas, afortunada y desafortunadamente para los casos que van en cada caso, son bastante consistentes con estos estudios. Ya vamos a hablar de la relación escuela-familia, pero esto quiero empezar con Paulina. Por supuesto, depende de los hogares y depende de las escuelas, pero en general el hogar es permanente, la escuela es parcial, es más específica, más concentrada en determinadas cosas, pero ¿se puede decir
que el hogar influye más que la escuela, que los hábitos, que los temas, que las opiniones, que el lenguaje del hogar es más importante que el de la escuela? Well, it's always difficult to this yes or no, this or that, because reality is not black and white. Of course, all involved in education has their own stake in it, and their own way and possibilities how they are influencing the results. So basically, when we will start in the beginning with preschool education, in many cultures, it's actually family matter to upbring kids. So there is distinction in between the knowledge. Yes, that's something that is reserved for school. But there is also a lot in culture, any culture, that is actually a habit, cultural rules. And that's very often kept with family. School system was developed because in one moment it was necessary to make the inhabitants more homogeneous, more aware of each other, and more able to communicate together. So the school is imposing some procedures, and some families, of course, are more developed in the sense of seeing the value in education as other families that are not seeing such a value. And now we have all these issues happening in one moment. And in this moment, I think I would like to do two announcements related to your question. One is that I looked into this beautiful brochure. I hope you did. Because if you did, you saw that a day in elementary school in Japan is starting on school route. And the school route is not only a matter of a family. It's attended by other adults. So I think there is something stronger than a family, single family. It's a community. So that's one lesson. We can have bright, advanced families, but we can have community doing move. That's much stronger. And the other announcement, I would really like to inform you that it's worthwhile to read the recent publication of UNESCO, Cracking the Code. And this publication was dedicated to girls' science and science, technology, and mathematics education, because from more international studies, if there is something really important, I can tell you it's showing in more studies, and it's showing for all nations. And there is some, let's say, disadvantage or less achievement of girls in many different cultures. And it's showing in PISA, and it's showing in teams, so there is something in it. And because IA is always looking also into the context, there was a lot of questions answered by parents. And on the basis of these answers and what they reported from doing with their kids as preschool activities, we can tell that there are different expectations for boys and for girls. There are differences in learning activities and opportunities for boys and girls. So, yes, family is shaping
the future of the kid, but that's what we would like to have, no? And then school is taking another time, another route, but some stereotypes and some constraints can remain also in schooling system. So yes, I think family is important, school is important. School can take some, can support something, but we are all together in the field of education and we are all learning. Como las cosas no pueden ser blanco y negro, como efectivamente hay distintas responsabilidades y posibilidades en la familia y en la escuela, debe haber una cooperación entre ambas. Esa cooperación debe ser espontánea, individual, institucionalizada. ¿Cómo se unifica, cómo se hace ese link entre la familia y la escuela para que sea efectivo? This is difficult. We recently did analysis, and we were trying fancy methods in attempt to distill what is the biggest how to say contribution of parents when we are assessing the achievement, and basically what is the most important is to actually encourage children to go to school. So they are actually in the school and they are receiving the education, the kids I mean. Parents are in a longitudinal learning, lifelong learning, but kids should be in schools. And then there are different types of how parent can be engaged. The biggest problem actually is to find a pattern related to school engagement. So exactly what you are asking is the biggest challenge. How to arrange, how to organize something that would make sense across different culture, because even within one country you can have a different cultures. And the problem is, one problem that was seen in the data was that teachers are representing a specific socioeconomic level. And then you have parents that are fitting that level and parents that are in different levels. And then the communication and the relationship is influenced by that. So basically, parents who are less educated tends to trust the teacher, follow on what teacher is saying, if they are interested, of course, in progress of their kids. But teachers tend not to take too much weight on what that particular parent is saying. And with more educated parents, it's other way around. So we have social dynamics there, and it's important perhaps just to acknowledge that and make people aware of what other aspects are in play. But of course, the communication line is very important, and to keep clarifying and responding to each other. ¿Cómo es esto en su país? ¿Cómo es esto en su país? In Slovakia, yes. In Slovakia, we have miraculous
result of quite low, how to say, well, other ways. Low attendance, that means we have a lot of percentage missed teaching hours, or our students tends to not be in school for a larger percentage than is of average in Europe. At the same time, we have a specific law in Slovakia that is requesting parents to actually attend the school attendance of their kids. We have particular instructions that if kid is not at school, parents needs to write a reason, or if it's more than 3 days, doctor needs to provide proof that the kid was ill. And yet we have this high amount of hours collected. So parents are writing and doctors are giving and kids are not in school. So it's like mystery. For cooperation, or there is a system. The system is pretty old. And the system is that parents are bringing kids to the school for admission prior the compulsory education. Then the first day in the school, then they are responsible to bring the kid in, out, provide the books, find out any necessary thing for homework or group work or support materials, check homeworks, signed mark in a workbook, or so they are informed. There is communication, there are parental meetings. If school is in trouble, the first people approached are parents, of course. So it is, but still, if parents see a teacher or students see teacher in a grocery shop, they are watching the teacher as an alien, because it's really, school is different space than the community. And I think that's one of our problems. You would not find us in the top ranking, and we are hanging around the middle. Hay formal meetings, hay reuniones programadas a las cuales concurren los padres y intercambian opiniones con los maestros. Yes, twice a year there is formal parental meeting that is organized in the classroom. And beyond that, there are additional, like 2 more quarterly organized events when particular teachers are available for any parent wanting to discuss any matter. And usually schools are pretty flexible in a way that the meeting can be arranged outside these hours if needed. Plus, there are parental boards that are working with the school founders, because in our case it's a municipality. So the parental board is partner of the municipality and it's partner of the school board to run the school. So there is a formalized structure. The thing is that usually those parents that you would need to get in touch with are the least approachable, usually. Yeah. Gracias. Mr. Leibniz. One of de los problemas que actualmente tienen vigencia en casi todos los países
es la violencia en las escuelas, el bullying. ¿Qué relación tiene esto con las familias? ¿Cuánto pueden cooperar las familias en resolver este problema, si es que no está originado en las propias familias? ¿Y cómo es la relación de la escuela con las familias en este aspecto? Of course, usually when children have that kind of problems with violence, they are coming from a home. They are not, or in very few cases when there are friends or something like that. But if the kids are let to be alone and nobody deals with their problems, then they just and they don't get help. Of course, school can't take the responsibility of parents. It's still the question which should have to be solved together. So it's not only the violence, it has more soft forms also, with school bullying up to this cyberbullying, where actually, which is one of the most dangerous parts, because usually when you get bullied or when you are not, your class comrades are not maybe so nice to you at the school, when teacher can interact or somebody else, but if it happens at the cyberspace, I don't know, Facebook or wherever, when it's 24 hours per day it can happen, that you get some kind of messages and in the environment which is so natural for younger generations. And we have special cyber police already in Estonia, where which they are working only with in the cyber room. They are monitoring if there is some kind of signs of violence, and young people can turn to them and ask help, and if it's needed, when police is taking action, or they are giving information to social workers or school, and so on. But of course, when we started from the parents should be the first one which should notice and, if needed, take contact with school. In Estonia, we have regular development assessment of kids. Not every year, but every second year, where your teacher is together with parents. We are discussing how has it been, what has maybe become better or worse, and that could be one possibility to avoid the problems. ¿Qué incidencia tiene el bullying en su país? Es decir, ¿qué dimensión tiene? ¿Cuán importante es? It is a problem, of course, but we have specific programs, and actually the situation is better because we are doing this well-being questionnaires to students, and as we understand, the problem has becoming smaller because we have really specific programs, and the schools are participating, and because it's not only the problem of a person who is violent or who is bullying, but the question of others also should maybe neutral and not to interact, or if they know how to do it, so we can also avoid the kids themselves sometimes the bigger problems. So it's a whole system which has to be built, but we are still in the beginning of this, so it will work very well. Desde luego tiene que haber cierta neutralidad frente al problema, pero ¿qué le pasa al niño violento, agresivo, reiterativo en la violencia? Yeah, at schools there are special support persons
school psychologist or social pedagogue, which take care of that, and in worst cases they have to get some separate lessons and or be they need help at least. That's clear, and that's what we should get in a way that they need. Silvia, las estadísticas no pueden medirlo todo, no pueden cuantificar, por ejemplo, las relaciones entre la familia y la escuela, pero por supuesto las estadísticas se basan en hechos, en comprobaciones, y a través de esa experiencia internacionalmente, ¿cómo se comparan las distintas actitudes de las familias y las escuelas según las regiones, las religiones, los sistemas políticos? Gracias. No, ese es un tema muy importante. El primero que bien mencioné son las estadísticas. No se puede medir todo, pero desafortunadamente hay partes del mundo que aunque tengamos alguna metodología de medición, no tenemos información todavía porque no participan, no se puede recolectar. Y creo que con la temática del seminario, que son todas estas pruebas de evaluación, es que en los cuestionarios complementarios tenemos la oportunidad de preguntar cuánto se lo estimula al niño en el hogar, qué relación tienen con la escuela, qué relación, qué pasa con el bullying, con la violencia a nivel escolar, cómo se trata esto, cuál es la relación con la familia. En algunos casos incluso se les manda el cuestionario a la familia, como es en algunas pruebas acá de la colega de Eslovaquia. Pero la realidad es que hay una diferencia cultural importante, incluso hasta el mismo concepto de bullying, hasta el mismo concepto de violencia escolar depende y está enraizado mucho con temas culturales. Hay en muchas tradiciones culturales que se concibe, como debe hacerse, que esto se trata de un trabajo colectivo, de un partenariado, donde la familia tiene un rol, la escuela tiene un rol, los docentes tienen un rol, el director tiene un rol y entre todos, digamos, colaboramos en este proceso de formación. Está mucho más marcado en algunas culturas las cuestiones de participación y de esta definición de trabajo colectivo, alguna indicación de que cada uno de nosotros tiene que hacer cada uno su rol. El padre tiene que por supuesto hacer una advocacy y una defensa de los intereses del hijo, pero también en algunos momentos la escuela y el docente tienen también su punto de vista y desde la familia se los tiene que apoyar. Entonces en algunas sociedades en algunas culturas, como acá nos mostraba Paulina, está mucho más integrado la idea de comunidad y que todos participemos y que está todo integrado con esta división de roles. En algunos otros casos concebimos mucha más distancia, que la escuela tiene que el momento que entro, salgo, lo busco y no parece que no hay mucho más y tampoco me fijo mucho. Creo que esto se refleja también en cuestiones del individualismo versus esta visión más colectiva. En muchas culturas como la nuestra, la latinoamericana, tenemos más visión, digamos, de cuestiones de familia, de cuestiones colectivas. Hay una apertura, digamos, mucho más marcada por lo que aparece en encuestas y algunos trabajos que uno ve de varios países, es de abrir la escuela, discutir incluso los resultados de la evaluación 1 o 2 días al año sobre cómo nos fue la escuela en la prueba de evaluación, abrir preguntas a los padres, compartir estas cuestiones, no solamente lo que pasa en el día a día. En otras sociedades es bastante más distante, como acá estos casos que se han mencionado, entonces creo que eso también es un desafío a la hora de la medición, porque no hay una visión única de cuál es la realidad, o por ahí si preguntamos qué es lo que es bullying, no está claro para cada uno de nosotros qué es lo que es bullying. No está claro qué es una relación intensa con la escuela, porque para algunos de nosotros que nos llamen 2 veces al año ya nos parece intenso, y a otras culturas están acostumbrados a formar parte de los comités de padres, de toda esta cuestión. Entonces, una vez que en algunas culturas a los padres se les da, incluso en la gobernanza de la escuela, participación, como es el caso de Estados Unidos y algunas cuestiones de la cultura anglosajona, entonces estas diferencias culturales pasan entre una cuestión donde la familia y el vecindario tiene un rol importante, pero todavía hay una cierta distancia en la escuela, que es más la que tenemos, digamos, más latinoamericana. Hay una cuestión con más visión de
de comunidad, como es la que hemos visto, la japonesa, y está un poco más extendida, y hemos visto que hay alguna distancia mucho más marcada en otros casos, como es en algunos países europeos, y en el caso de otros países, la forma de participación de los padres es darles lugar en la gobernanza de la escuela, que se intervengan activamente y todas estas cuestiones. Yo no quisiera dejar de remarcar un punto que Paulina ha marcado, que es el hecho de que los padres no participamos de la misma manera, incluso adentro de la misma cultura, de acuerdo al nivel educativo y el nivel socioeconómico. Desafortunadamente nos involucramos mucho más cuando el nivel educativo es más elevado, se involucran menos por una serie de cuestiones que se pueden analizar los padres de menor nivel educativo, y eso de alguna manera refuerza la distancia y la inequidad que se produce en el tema de los aprendizajes, y bueno, y ahí hay un rol inmediato para la política pública, que creo que al final del día es el Estado el que tiene el papel de remediar estas cuestiones. ¿Hay indicadores sobre todos estos aspectos? Sí, hay varios indicadores que miden algunas de pequeñas dimensiones de esto. Hay indicadores de bullying que están medidos en algunas de las evaluaciones internacionales, por ejemplo. Hay involucramiento en el niño no solamente durante la etapa escolar, sino preguntas acerca de cómo se los estimuló en la etapa anterior, el número de libros que hay en la casa, el tipo de actividades socioculturales que realiza la familia. Se le preguntan a los docentes sobre la relación con la familia, al director de la escuela, a la familia, algunas cuestiones. Por supuesto que no se puede preguntar todo porque también es limitado el tiempo de respuesta, pero hay un intento muy importante de tratar de entender los fenómenos que rodean al número que vemos nosotros en las tablas de resultados de evaluación, y creo que el mensaje importante, que creo que es el que ha intentado tener la estructura del seminario, es que las evaluaciones tienen también estos roles de tratar de tomar información de los aspectos que explican estos resultados. Hay encuestas de valores internacionales que están afuera del sistema educativo, pero que tratan de mirar cómo estas diferentes culturas tratan varios de estos aspectos. Entonces yo creo que la combinación del uso de estos son elementos muy importantes a nivel de estudio y a nivel de política pública, por supuesto. ¿Cómo se pueden consultar esos indicadores? Bueno, nosotros tenemos muchos de los indicadores, nosotros tenemos en el instituto, en el Instituto de Estadísticas de UNESCO, las pruebas de evaluaciones internacionales. Acá Paulina es una de las personas claves en la Asociación Internacional de Evaluación, tiene muchas evaluaciones, desde estudios cívicos y ciudadanos, el valor sobre alfabetización digital, sobre lectura, sobre ciencia, matemática. PISA, la OECD, tiene estudios que son muy importantes en términos de esto. Estos en general son las websites, los sitios web tienen las publicaciones. UNESCO tiene varias divisiones de UNESCO que ha tratado de combinar estos temas. El tema de educación para la ciudadanía y el desarrollo sustentable, tenemos colegas acá en Headquarters que se ocupan de este tema. Del tema de igualdad de género, la publicación Cracking the Code ha hecho todo este análisis. UNESCO tiene el monitoreo anual de la educación, el reporte del Global Education Monitoring Report, que hace análisis y recorre varios de estos temas. Entonces creo que hay bastantes fuentes de información. Hay una encuesta de valores a nivel mundial que está también conducida por un grupo importante, que también tiene un sitio web. Entonces esta información tiende a estar disponible y en realidad es ir a estos detalles que tienen los cuestionarios y tratar de mirar y entender un poco el fenómeno combinado. Paulina, usted nos decía cuál es la distinta relación que hay entre la escuela y el hogar dependiendo del nivel socioeconómico y cultural de cada sector. Ahora, la interrelación entre la escuela y el hogar no solo es útil a los efectos de la enseñanza del alumno, también es útil a los efectos de la familia. ¿Cuánto influye esa relación? ¿Cuánto puede influir la escuela en elevar el nivel
cultural, el nivel de conocimiento, las actitudes de las familias de menor nivel socioeconómico, cultural, que interactúan sistemáticamente con la escuela. Yes, actually this is the biggest concern of every study and the biggest, how to say, dream to find a cure, to find something that can make a difference. In the questionnaires, we have specific questions that can be classified into different groups, like, for example, parental engagement within school, parental engagement in home, but with school-related matters. And that one is, again, can be split to two. One is more about direct connection, like homework, and one is more general about the topic, about the value of education, about more generic aspect. And basically, in this moment, it seems that the actually habits of the parents and these more generic aspects, like if parents are reading at all, or if they are valuing knowledge as such, that's strong, and that's not so depending on social economic background or education of parents. So to show that something is important, it's like value and it's like orientation of the children, that you pay attention, this is good, this is important for you. So this is something which is showing up, and it's showing up across different nations. The actual part when we had a set of items, a question related to parental satisfaction with school, and with this there was also there were questions when parents were responding if they felt informed by school, engaged by school, supported by school. That was actually, we are still in cracking the code because that was very much perhaps driven by culture. So, for example, we got very different results in Czech Republic, for example. Those parents that were not satisfied with school, actually their kids had higher achievement. You know, in other countries it was other way around, or it didn't matter. So there is still room for improvement when it comes to the instruments, how to grasp this reality, this connection with school, what makes the point when it is clicking and working. So what we can say is more related to this general value, general support of school attendance that's showing. And speaking with children about school assignments in general way. The help with homework is again somehow damaged by the fact that parents also have a limited time, so they tend to help when it's really necessary. So if the achievement is lower, then they are starting to help with homeworks. So these data are not so clear, but the willingness of parents to ask about the school and to communicate the value, that is really fruitful and helpful and supporting the school. Bueno, muchas gracias a los tres. Nuestro próximo seminario, nuestra próxima sesión, nuestro próximo seminario
versará sobre la cantidad de conocimiento que debe impartirse, cuánto es mucho y cuánto es poco. Así que con un breve intermedio vamos a discutir este tema en la última sesión de este seminario. Gracias.